Paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana ermitaña Consuelo de Jesús Abandonado. Desde el Eremitorio El Pobre de Asís, en Cantabria, España, os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, del cual surgió de una iniciativa del grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad y que sabe lo preocupado que está por el castigo que se anuncia en el libro. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego, el pueblo recibirá el castigo que se merece. Los mensajeros fueron a contarle al rey lo que había dicho Dios por medio de la profetisa Hulda. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos del 26 al 28. Durante una tarea rutinaria de contabilidad que se realizaba para el rey durante la reparación del templo, el sumo sacerdote Hilcías encontró una copia del libro de la ley que se había perdido, probablemente el Deuteronomio, y la entregó al rey. Cuando se leyó el rollo, el rey Josías fue consciente del grado de desobediencia de Judá y lo expuestos que estaban a la ira de Jehová. Josías quedó devastado, tanto así que rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Imagina su conmoción al darse cuenta de que todo lo que había hecho hasta entonces para salvar a su pueblo de la idolatría no había sido suficiente. Considerando que este libro venía de Dios mismo y advertía de graves consecuencias para toda la nación, el rey necesitaba orientación sobre qué hacer. Así que envió al sumo sacerdote y a sus consejeros a la profetisa Hulda, pidiéndole una palabra del Señor. La respuesta que dio está nombrado en el texto bíblico con el que he comenzado este relato. El reinado de Josías representa la última fase del reino de Judá antes de la destrucción final. En ese momento de la historia, Egipto estaba intentando recuperarse, Siria estaba en decadencia y el reinado de Babilonia en auge. Josías hizo todo lo posible para salvar a su pueblo, pero no lo consiguió. Después de su muerte, el pueblo de Israel enfrentó un período de castigo debido a su idolatría y falta de fidelidad a Dios. Este castigo se manifestó principalmente a través de la invasión y destrucción de Jerusalén por parte del ejército babilonio, resultando en el exilio de muchos israelitas a Babilonia. La profecía de Hulda se cumplió. Josías no tuvo que sufrir las consecuencias de los actos de su pueblo. Dios permitió que muriera en paz. Hemos visto a varias mujeres ocupando posiciones eminentes en la historia de Israel. Incluso el trono de Judá fue ocupado por una mujer durante varios años, la reina Atalía. Débora fue una profetisa que asumió un cargo militar en una época en que los hombres parecían haber perdido el valor. Ella le sirvió de inspiración. En la época de desbarajustes en Israel y Judá, vemos a dos mujeres asumiendo posiciones clave en los asuntos de Estado. Josabad, preservando el linaje real en un acto extremadamente arriesgado, cuando los hombres no daban la cara temiendo las represalias de una reina. La profetisa Hulda, testificando en nombre de Jehová. Según el Targum, que significa traducción o interpretación, Hulda también dirigía una academia en Jerusalén en el segundo distrito. Algunas tradiciones rabínicas sostienen que no solo dirigió la academia, sino que también enseñó doctrina oral. Los rabinos mostraron un gran respeto por Hulda, puesto que era conocida por su sabiduría y autoridad, algo extremadamente inusual, dado que la era en la que la profetisa vivió era conocida por su patriarcado y la denigración de la mujer,
y no solo en Israel, sino también entre los griegos, romanos, fenicios, árabes, etc. A pesar de las denigrantes tradiciones rabínicas con respecto al género femenino, Dios escogió a Hulda y a otras mujeres, como vemos a lo largo del Antiguo Testamento, para presentar su palabra con autoridad. El liderazgo y el don profético de Hulda han influido en el debate teológico a lo largo de los siglos. Incluso la Iglesia primitiva usó el liderazgo profético de Hulda para ordenar a mujeres para realizar oficios sagrados. Las constituciones apostólicas son un compendio de leyes y enseñanzas atribuidas a los apóstoles, aunque su origen es sirio y se sitúa en el siglo IV. Las diaconisas desempeñaban un papel importante en la Iglesia primitiva, especialmente en el cuidado de mujeres y en actividades litúrgicas. El texto de dichas constituciones describe el rito de ordenación de diaconisas, enfatizando la imposición de manos y la oración de invocación al Espíritu Santo, elementos esenciales en la ordenación de ministros sagrados. La invocación, como parte del rito, es vista como algo crucial para la recepción de la gracia divina necesaria para el ministerio. Y dice así: Creador del hombre y de la mujer, que llenaste a Miriam, Ana, Débora y Hulda en tu espíritu, mira a nuestra sierva elegida para el ministerio y concédela tu Santo Espíritu. Cierro cita. Elizabeth Staton, la madre del movimiento por los derechos de la mujer y el sufragio, usó el ejemplo de la profetisa Hulda para apagar los dardos encendidos de los textos bíblicos que le lanzaron para probar que Dios ordenó que las mujeres debían ser dominadas por los hombres. William E. Phipps concluye un artículo sobre Hulda en la revista Reseña Bíblica con esta idea que invita a reflexión. Es hora de restaurar a Hulda al lugar que le corresponde. Ella fue la primera en colocar un sello de aprobación en un rollo, certificando que contenía el mensaje genuino de Yahvé. Ella merece ser nombrada como la santa patrona de los críticos textuales de todas las épocas que buscan validar lo que divinamente inspirado. En relación a todo lo anteriormente expuesto, podemos llegar a la conclusión de que Hulda era una mujer capaz, escogida y llamada por el Señor para ser profetisa. Fue considerada competente para discernir la voluntad divina por el rey Josías, sus consejeros varones y por el sumo sacerdote del templo de Jerusalén. El rey Josías la prefirió por encima de Jeremías, el principal profeta de todo Israel, los profetas Sofonías y Nahum, para darle las palabras de Dios que impulsarían una mayor reforma y arrepentimiento en el reino y declararían la Escritura como verdadera. No se pueden encontrar disputas contra las profecías de Hulda al rey Josías por parte de sus profetas contemporáneos. Los dos pasajes citados en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas muestran claramente que Dios habla a través de una mujer y que ella no está bajo la autoridad de un hombre cuando pronuncia las profecías. A pesar de la tradición rabínica, Hulda fue una profetisa llamada por Dios para proclamar su palabra y también certificó que el rollo encontrado era auténtico. Esta sierva del Señor estaba llena del mismo espíritu de audacia que llenó al apóstol Pedro cuando certificó ante el Sanedrín: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos capítulo 5, versículo 29. El coraje de Hulda, su liderazgo y su don profético han influido en la política eclesiástica y el estatus político de las mujeres a lo largo de los siglos. Aunque hubo menos mujeres profetisas que hombres profetas, esto no quiere decir que Dios se viera obligado a usarlas porque no habían hombres disponibles. Dichas mujeres, al igual que los hombres,
fueron llamadas y escogidas por Dios según su criterio y de acuerdo con su voluntad. A menudo se debate el asunto de por qué Dios no nombró a más mujeres para dirigir y profetizar. Probablemente fuera debido a ciertas limitaciones familiares, como los deberes del hogar, la crianza de los hijos, las costumbres vinculantes de esa sociedad y el abuso físico ejercido sobre los profetas fueran los motivos por los que el Señor no llamó a tantas mujeres como hombres en esos momentos. Pero aún así llamó a muchas y sigue llamando en nuestros días. Dado que la Biblia está inspirada por Dios y tiene autoridad, podemos constatar sin lugar a dudas que Dios llamó a muchas mujeres, nombradas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, para ser profetisas y líderes. Dios es el que elige quién hablará por él, ya sean hombres o mujeres. Tanto si estás detrás de un púlpito como si te sientas alrededor de una mesa o caminas al lado de un amigo, el ejemplo de Hulda muestra la necesidad de que todos seamos hombres y mujeres que proclamen la palabra de Dios con valor, claridad y autenticidad. Si el contenido de este programa te gusta y te hace bien, dale a me gusta y suscríbete al canal. Este gesto me ayudará a seguir emitiendo por más tiempo. Muchas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y siempre te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor te mire con bondad y te conceda la paz. Amén.